Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Huberto Bogar. El doctor Bogar es médico dermatólogo cirujano. Y a propósito de que estamos en el mes de lucha contra la lepra, qué mejor, amigos, que nos acompañe el doctor Huberto Bogar, quien es un descendiente directo de ese recordado y excelente profesional de la dermatología, el doctor Huberto Bogar, padre. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Muchas gracias por invitarme. Doctor, gracias le damos nosotros a usted, porque con usted vamos a tratar estos temas, este tema de la lepra, esta patología que hace tiempo, mucho tiempo atrás, era un terror para las personas que creían que esta patología era una pandemia de muerte. Pero vamos a arrancar, doctor, mal de Hansen, lepra. ¿Qué es la lepra? ¿Por qué se llama mal de Hansen? La lepra, como todos conocemos, es una enfermedad bíblica. Dígase que desde los siglos, milenios, ha afectado a la humanidad. Incluso se han encontrado esqueletos creo que el más viejo son de 10.000 años con afectaciones de lepra. Se llama Marle Hansen porque hubo un biólogo en Noruega que se llamaba Hansen que descubrió el bacilo. Antes, fue en 1880 y pico, no me acuerdo exacto, pero hace 200 años fue que sabemos qué pasaba detrás, pero antes de ahí la lepra se acomodaba a un castigo divino. Dígase que si usted era un pecador, tenía lepra. Entonces eso puso mucho estigma a lo que es la lepra. Si tuviera un leproso en la Edad Media, eso eran gente que estaban presos en un leprocomio, que eran personas malas, que Dios las había castigado. Entonces eso, imagínense todo, hace 200 años que sabemos que no es así, pero imagínense toda la historia que ha tenido la lepra antes que lo asociaron a eso. Entonces, ha sido una lucha de cubrir en el vacío hasta ahora a quitar ese estigma. Y el mes de la lepra, por decreto de 1972, ha sido un mes de concientización para la lepra que, bueno, el instituto, ese fue su legado, ¿verdad? Luchar contra la lepra desde un principio. Y aquí, sí, Sí, doctor, así es. Doctor, y la lepra, como bien usted menciona, el asunto de que las personas que padecían esta rara enfermedad en esa época eran estigmatizados, eran aislados completamente. Muchos fueron inclusive quemados en la hoguera, estuvimos viendo, porque se confundió también con males relacionados con asuntos espirituales y eso. Pero la lepra en sí, doctor, es, no dice lepra, ¿es una sola enfermedad de la piel o hay diferentes tipos de lepra? sí, el bacilo, que es una micobacteria lepra, eh, le gusta los filetes nerviosos, dígase los nervios, y ahí se incuba. Incluso la lepra es la enfermedad infecciosa con mayor periodo de incubación de los humanos. Dígase que puede incubarse hasta 20 años. O sea que hay casos que se ha inoculado la bacteria de una persona de cuando era niña y le salió la lepra ya adulto grande. La lepra respeta nada más dos sistemas del cuerpo. Dígase el sistema nervioso central, el cerebro y la médula, y el sistema respiratorio. Pero después de ahí puede afectar cualquier parte del cuerpo. La piel, lo que pasa es que como está expuesta, la estudiamos mucho más. O sea, uno ve mucho más el leproso por la piel, pero afecta también mucho tejido óseo, el ojo, la conjuntiva.
la oreja, la boca, todas esas cosas. Hay un tipo de lepra de forma común, por ejemplo, la tuberculoide lepromatosa. ¿A qué se refiere tuberculoide lepromatosa, doctor? Sí, entonces la lepra, en un convenio en Madrid en 1953, dividieron la lepra en dos polos. Porque antes, como tú dices, se decía lepra y ya. Entonces, y como había tantas diferentes clínicas de la lepra, la dividieron en dos: lepromatosa, que es la clásica, y tuberculoide. Tuberculoide se llama porque en el estudio de biopsia del espécimen, en el microscopio, la lepra se forma un granuloma como si fuera tuberculoide, que recuerda a la tuberculosis. Entonces los patólogos le pusieron tuberculoide a esa lepra que no es tan llamativa, que no es tan aparatosa como la lepromatosa. La tuberculoide lo que presenta son como placas, como medallones en la piel muy elevado que el paciente no siente, porque como te dije, el bacilo se come, le gustan los nervios, no siente la mancha, la placa, se caen los pelos, es hiperpigmentada y se comienza a regar en el cuerpo. Esa es la tuberculosis. Y ya la lepromatosa, la que conocemos como lepra clásica, son los nódulos en la piel, en la oreja. El paciente comienza a dejar de sentir en los pies, en la mano. Hay discapacidad por no sentir. Se quema la mano, se quema la uña, le salen nódulos en la oreja, en la nariz, se deforma la cara, se le caen todos los pelos y así. Esa es la lepra que se presenta, doctor, de una forma más fea. Es esta lepra que, según estuvimos viendo, se ve rojizo, se ve como con llagas, se ve como con agua, como que supura. Sí, esa lepra, digamos que llama más atención la lepromatosa, que el cuerpo. En la tuberculoide, el cuerpo aísla el bacilo. Dígase que no se sale de la mancha que la. Y en la lepromatosa ya el sistema inmune no logró encapsular ahí en la placa el bacilo, entonces se riega. Entonces sí afecta a los nervios ya de la mano y eso, y el paciente pues se mutila, porque como pasa con los diabéticos, que pierden la sensibilidad en los pies y en la mano, no sienten muchas veces los trabajadores el calor de las cosas que tocan y se van quemando y están reabsorbiendo óseamente los huesos. Y eso con el tiempo, imagínense, en 20 años, le queda la mano ya desfigurada, los piecitos y así. O sea, doctor, que este tipo de lepra crea cierta Discapacidad. discapacidades y no se sienten, por ejemplo, no se percibe el calor en el área que está afectada, ni nada de eso. Exactamente. O sea, Y, sí, dígame, doctor. y nada, por cosas de la vida siempre son trabajadores, digamos, de chiriperos de la calle que se la buscan con los metales o mujeres con un caldero pero recientemente, gracias a Dios, hemos tenido una gran baja en lo que es la discapacidad. Yo hice mi tesis el año antepasado de eso, de estadística de lepra, y digamos que ahora rondamos solamente un 5% de pacientes de lepra con discapacidad. Y O la que lepra, no, y o la sea, que lepra multivacilar, doctor, ¿a qué se refiere? Multivacilar. multivacilar, mucho vacilo. Pausivacilar, poco vacilo. Y eso lo hizo la OPS, como campaña para entender a los pacientes, a la población, que hay una lepra que es muy, muy fuerte en bacilo, pero es la misma lepromatosa, porque a veces lepromatosa y tuberculosis como que son términos ya de doctor. Entonces, mucho bacilo, poco bacilo. Así fue la división de la OPS, para hacer campaña, para que la gente entienda que hay diferentes tipos de lepra, que no todo el mundo tiene digamos, la lepromatosa. Doctor, usted decía que la lepra afecta el cerebro. Eh, pero la manifestación real y mayor de la lepra es en la piel. No, no,
te confundiste, perdón. Que Oh. hay dos sistemas que la lepra, el bacilo, respeta, o sea, que no lo afecta. Por alguna razón, no sabemos. Que el sistema nervioso central, que es el cerebro, el cerebelo y la espina dorsal, y el sistema respiratorio, tampoco lo afecta. El sistema respiratorio bajo, que son los pulmones y la tráquea. Pero después de ahí, el bacilo se ha inoculado en todas las partes, en intestino, en corazón, en riñón, hígado, en todas partes. Y la lepra afecta el sistema nervioso, doctor. El periférico, no es central. Dígase que sí puede afectar lo que son los nervios distales. Por eso hay que dar la desensibilización de la mano y de los pies. También cuando son ya muy graves, o sea, una lepra tratada muy a largo plazo, que no, también puede afectar la sensibilidad de la cara, del cuello, del tórax y así. Independientemente de la manifestación en la piel y de cómo se presenta a la vista la lepra, ¿puede la lepra causar daños permanentes en el paciente afectado por el bacilo? Claro, la lepra trabaja lento, pero sí es verdad que si hay casos de mucho tiempo, hay daño irreversible al nervio que está afectando. Lo que primero comienza es la sensibilidad, como hablamos, pero después puede afectar la parte motora. Y ahí hay un problema de discapacidad grande porque el paciente pierde fuerza en lo que es los brazos, la pierna, el andar. Pero eso ya es como la última etapa de la lepra, por así decirlo. Esa es la que podríamos decir la etapa crónica de la enfermedad, porque cuando decimos que deformidades, reducción de movilidad en las extremidades e incluso ceguera, tengo entendido, doctor. Sí, sí. Porque ahí comienza a afectar la córnea, le gusta la córnea. Y tú sabes que la córnea es como un lente que es muy difícil de cambiar. Si se te daña la córnea, hay que hacerte un trasplante de córnea y eso es buscar un donante y así. Y la opaca, la comienza a opacar y, y esa opacación lo que hace es que después la retina se acomoda a eso y hay un problema muy grande. Pero eso no se ve hace mucho tiempo ya, lo de la ceguera por lepra, gracias a Dios. Por lo menos en el instituto. Doctor, la lepra es cierto que produce que la persona que padece la lepra, se le siente un olor, hay algún tipo de fetidez en la piel, de olor fétido cuando se padece de lepra. Eso está como muy discriminatorio, un olor a leproso. Pero sí es verdad, como los pacientes de diabetes también, que le hacen mal plantar. ¿Qué es el mal plantar? Son esas úlceras que no sanan en el pie o en el tobillo por problema de trauma. Dígase que el paciente se traumatiza el área, no la siente, sigue caminando porque no siente el dolor y eso hace una úlcera que el paciente día a día caminando se la atropella y eso se infecta. Y con la infección, que es crónica, sí tiene un olor, digamos, de fetidez. Pero eso no solo pasa con la lepra, también con problemas nerviosos y problemas de diabetes, eso pasa también, lo de no plantar. Produce la lepra hemorragias a nivel de la piel, sangrados profusos o sangrados a nivel de la piel en el paciente afectado por la lepra. No, no directamente hace sangrado, o sea, no afecta lo que llamamos tiempo de coagulación ni hace púrpura. Pero ahora yo pensando, si ustedes no sienten el brazo, la pierna, si se puede dar algún trauma que haga alguna púrpura o un hematoma que uno no sienta y así ese sangrado, pero que haga más o peor coagulación, digamos, de la sangre, no se correlaciona con la lepra, ¿no? Doctor, la lepra como enfermedad es
crónica es una enfermedad curable. Sí, digamos, de los 70 tenemos un esquema de polimedicación, dígase que no es solo un medicamento, que cura la lepra. Ahora bien, hay un esquema muy rígido que llevamos, un esquema bien observado, aprobado por la OMS, por la World Association también, que es diario. Y tiene un periodo de duración de 1 año a 2 años. Pero que sí, la lepra se cura. Eso hay que tenerlo grabado. Perdón, doctor. Eso hay que tenerlo grabado en el chip, que la lepra se cura. Doctor, usted señala que sí, la lepra se cura, pero ¿cómo se contrae la lepra? ¿Es la lepra una enfermedad contagiosa? ¿Es la lepra una enfermedad producto de ambientes, de usos, de costumbre? Es infeccioso, pero es de la enfermedad infecciosa menos contagiosa. ¿Por qué? Solo un 5% por estudio, ¿verdad? Solo un 5% de la población es susceptible a tener lepra. Dígase que hay un 95% de nosotros que hemos estado expuestos al bacilo y nunca nos va a dar lepra. Un 5% es susceptible. Y hay que tener varios acápites para contagiar la lepra, que tiene que ser un contacto continuo. No es que uno va a un leproso un día y se va a contagiar otro. No, tiene que ser alguien que viva con usted, su pareja, su mamá, su abuela que viva con usted, que tenga la lepra y usted sea susceptible, ahí se puede dar la infección. Y después viene el periodo de incubación, como le dije al principio, que es muy largo, que puede ser hasta 20 años. Entonces lo que es infeccioso en la lepra es un porcentaje muy pequeño y muy lento también. Y porque las personas que padecen lepra, doctor, como usted ha explicado, han sido siempre víctimas de malos tratos, de alejamientos. Antes se pensaba que era una enfermedad altamente contagiosa. Y dígame, doctor, ¿la lepra es tan contagiosa como se presumía? ¿La lepra se puede contagiar por el roce, por el acto sexual? No, no es transmisible por acto sexual. Se transmite por el gota aerosol, o sea, por el habla. Por uno estar todo el día con esa persona o todo el tiempo, como te hablé. Pero eso de contagiar por un día, eso no pasa en lepra. Incluso en nuestro instituto, las personas que son auxiliares, que van a casa de leprosos a dar el tratamiento día a día, no tenemos ni un caso de esos auxiliares que se han contagiado en 60 años. Eso te habla de que contagiar por lepra es muy difícil. Tiene que ser una persona que viva contigo, que tenga una lepra, como te dice, multivacular, lepromatosa, y tú seas susceptible a ella. Ahí se puede. Pero que sea muy infecciosa la lepra para nada. De las pocas enfermedades que son infecciosas muy... Usted menciona un paciente de 60 años. ¿Tiene la edad que ver con la lepra? ¿Cuáles son los riesgos de contraer, de padecer esta patología? Hablando de la edad en forma de infecciosa, siempre hay que hablar sobre lo extremo de la vida. Porque en lo extremo de la vida el sistema inmune cambia. Dígase, cuando uno es niño o bebé, el sistema inmune está madurando. O sea, que no está aprendiendo sobre los virus, bacterias. Es un sistema inmaduro. Y en el otro extremo de vejez, el sistema inmune comienza a tener menos eficacia. O sea, él conoce el bacilo, conoce el virus, pero no tiene una actuación tan fuerte, tan eficaz como en la juventud. Entonces, en los dos extremos de la vida,
hay un sistema inmune que está inmaduro y otro que está como menos eficiente. Entonces eso puede ayudar en lo que es la infección. Pero como te dije, en lepra, eso tú tienes que tener susceptibilidad. Hay pruebas genéticas para eso, que son muy caras porque no lo cubre el seguro, por lo menos en este país. Pero en Europa y en Estados Unidos sí se hacen para uno conocer lo de la lepra, si tú eres susceptible o no. Pero yo creo que este país está muy bendecido por Dios, porque igual que la tuberculosis, que la tenemos diario, que la tenemos, digamos, boca en boca y no nos contagiamos, eso pasa con la lepra aquí, ¿no? Sí, doctor, y vemos que la Organización Mundial de la Salud insiste que la lepra sigue presente en más de 120 países. Es tan extensa esta patología y también la OMS le llama una enfermedad tropical. ¿Por qué una enfermedad tropical, doctor? Es una enfermedad tropical, no por el clima. Hubo un profesor que vino hace muchos años aquí a hablar de lepra y nos dijo que la lepra se va a curar cuando se cure la pobreza. ¿Por qué la pobreza? Porque los pobres tienen hacinamiento natural. Dígase que en casa de rico viven uno, dos, tres personas, pero en pobre viven ocho, viven 10 compartiendo. Entonces el hacinamiento, lo que te dije del contagio continuo, de estar pegado a una persona todo el día, hablando, comiendo, ahí que se pega la lepra. Pero en sociedades con más espacio, que no estén tan pegadas a la persona, no pasa lo de la lepra. Entonces eso ya pone a la lepra como un indicador de desarrollo del país, digamos. Doctor, ¿pudiera cualquier trauma, cualquier daño en la piel degenerar en lepra? No, porque el bacilo no entra por, digamos, por discontinuidad de la piel. El bacilo entra por, como te dije, por el sol nasal, por la tráquea. Y ahí entra a los pulmones y se riega, digamos, hasta si encuentra un nervio por ahí. Si no, no se incuba, digamos. Pero si es por trauma de la piel continua, no. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos para la lepra? El tratamiento es, digamos, ahora mismo estamos usando un triple esquema en el instituto, que son tres antibióticos combinados. Hay tratamientos que son diarios y mensuales. Usamos la clofazimina, la isoniazida y el ethambutol. Y eso, bueno, lo tenemos en un esquema ahí que es mensual y diario. Y también varía si es lepromatosa o tuberculosa, la dosis y la duración. Digamos que en la tuberculoide damos como la mitad de lo que daríamos en la lepromatosa y lo damos por un año. Y ya lo que es la lepromatosa damos el doble, diario y mensual, y lo damos por 2 años. Doctor, ¿es letal la lepra? ¿Cuál es la esperanza de vida de un paciente afectado por lepra? Esa enfermedad, la lepra, no afecta directamente la vida, porque como te expliqué, no afecta ni sistema nervioso central ni respiración. Pero la verdad que sí afecta la calidad de vida, no solo por lo de la mano y los pies, sino por el estigma que estamos hablando ahí. O sea, es una enfermedad que discapacita al individuo en la forma física y en forma social, porque es una enfermedad que se ha trabajado mucho en lo del VIH en trabajo, que no se puede discriminar, pero quizás en lo de la lepra no se ha hablado mucho. Y hay mucho estigma en lo que es el ámbito laboral, social, pero que ponga en riesgo la vida del paciente. No, doctor, Un momento. ¿aún existen colonias de lepra? Sí, nosotros tenemos un mapeo
el programa de control de lepra, tenemos un mapeo de las provincias, de cuáles provincias están más activas. Y siempre hay colonias, ¿verdad? Que con el tiempo han bajado de intensidad, pero siempre hay colonias por el hacinamiento que se han mantenido activas con el tiempo. Eh, Hay en el sur, creo que los polos del sur del país son los más activos y ya en la zona urbana y del norte son menos activos, pero siempre el sur, Barahona, Pedernales son polos muy activos de lepra. Nos acordamos de tiempo atrás también que había aquí una institución que se llamaba Leprocormio Nacional o algo así. Antes había un lepocromio, sí, eh, que creo que se abolió en los 80 por ahí, que por eso mi papá inició el programa de control de lepra, porque le dio mucho estupor, mucho asco, eso de procomio que en Europa, donde él estudió, ya se habían abolido y que era un problema, ¿verdad?, dermatólogo, de dermatología, pero un problema social. Entonces, por eso le abolió una ONG, un dermatológico que abrazó a esos pacientes, digamos, y le dio el tratamiento gratis, el seguimiento. Pero el procomio se abolieron 20 años después que inició 20 o 30 años que se abolió el procomio después del programa. O sea, mira de todo el tiempo y aún estamos trabajando 20, 25, 60 años después en el estigma. Doctor, dígale a los amigos de consulta participativa, ¿es prevenible la lepra? ¿Se puede prevenir la lepra? Eh, no, la lepra no se puede prevenir porque es como te dije, una infección tan prolongada en la incubación, tantos años, 20 años, que uno no sabe quién tiene el bacilo. Uno no sabe quién tiene el bacilo incubando. Incluso hay forma de lepra, como te dije, la tuberculoide, que uno no, si no le quita la ropa al paciente, si no le hace un examen físico dermatológico, tú no vas a saber si tiene lepra o no. O sea, no es tan aparatoso como la lepromatosa para tú saber si tiene lepra o no. Y con un periodo de incubación tan largo, la prevención no, y tampoco hay vacuna contra bacilos de la lepra. O sea que no, en términos de prevención no se puede prevenir. No hay ningún tipo de vacuna para la lepra, doctor. Hasta el momento, ¿no? Y Infe- entonces podemos colegir que una de las maneras de prevenir la lepra es que se detecte temprano la patología en el afectado eh, Eso sí, eso y sí un tenemos, tratamiento temprano, ¿no? exacto. Eso sí tenemos. Si usted tiene una mancha que ha perdido color o que ha ganado color y el mayor tip que ha perdido sensibilidad, que no la siente, eso es un bombillito a pensar en lepra. Y si es una mancha pequeña, en medio año se trata. Pero si ya cuando la lepra se riega y el lepromatosa pasa de un año a 2 años en tratamiento, entonces es mucho más cuesta arriba. Doctor, usted cirujano, dermatólogo cirujano, Sí. ¿se puede tratar al paciente de lepra con procedimientos de cirugías quirúrgicos? Cuando está activa la lepra, dígase que los bacilos están vivos, no se puede tocar porque vamos a riegar más el bacilo. Pero cuando la lepra está curada, cuando tiene los 2 años de tratamiento y vemos que el bacilo está muerto, hay pacientes que los nódulos no les regresan naturalmente. Pero forma estética, que el paciente lo pida, lo operamos. Pero no es nada que cure la lepra. La lepra se cura con medicamento tomado. Cirugía no la cura. Pero ya por estética, post lepra, con pacientes que le queden lesiones, sí la podemos tratar. O sea, está dentro de las cirugías dermatológicas el poder reparar a un paciente leproso que le quedó marca, le pueden quedar este tipo de, como De nódulo. sí, exacto, de duro que parecen cicatrices. Sí, sí.
cicatrices, nódulos, placas, pero tiene que ser la lepra curada ya y creo que le dan un año de vigilancia antes de mandarnos a cirugía. Doctor, usted es cirujano dermatológico. Dígame, ¿cuáles son los problemas que más se presentan en nuestro país a nivel de la piel que se pudieran tratar con procedimientos de cirugía? Allá en el hematológico, lo que más operamos increíblemente son cáncer, cáncer de piel. Eso es nuestro pan de cada día. Digamos que yo diría como un 60% son cáncer todos los días. Después van los lipomas, la keratosis, la verruguita, como dice el pueblo, pero el cáncer está todos los días ahí. Y de una también concientizar el uso del filtro de protector solar, bueno, en estos tiempos ha estado muy en boga. Pero como son lesiones que ya se han cocinado, que ya han venido de mucho tiempo de exposición solar, estamos cosechando eso ahora y hay mucho caso. Doctor, tenemos el encargo de una amiga de consulta participativa que fue operada de mastectomía y le ha quedado una cicatriz porque ella fue diagnosticada con problemas de queloide. Se pueden estas cicatrices en una persona que tenga problemas de queloide practicársele cirugías dermatológicas para estética. Sí, también con el queloide hay que tener cuidado. Pre-quirúrgico y postquirúrgico. Se trata con antiinflamatorio, no esteroideo, inyectado en la cicatriz para que no haga queloide. Y eso se trata así. Pero de que no se opera o no, eso es mentira. Lo que lo se pueden operar, se pueden tratar igual que cualquier cicatriz. Son ustedes los profesionales de la cirugía dermatológica visitados frecuentemente por personas que quieran tratamientos anti-envejecimiento. Sí, la verdad que, verdad, el instituto como NG sirvió para enfermedades de la piel que sean infecciosas y eso, pero digamos que muchos pacientes van allá por estética y eso está muy bien porque el dermatólogo es el que más sabe de piel. Entonces eso no cae como responsabilidad realmente. Y tratamos mucho eso de tema de estética, dígase de párpados, ojeras, labios, nariz, oreja, así. Doctor, finalmente el tiempo se nos acabó, se nos están haciendo señas, pero por favor dígale a los amigos de consulta participativa un mensaje orientador de manera, y viniendo de usted, un profesional experto en manejo de esta patología tan a veces a los ojos desagradable que es la lepra, dígale a los amigos de consulta participativa qué hacer. Oriéntenos. Cualquiera que sea usted, su familiar, su amigo, que le diga que tenga una mancha, que no tenga sensibilidad, coja al instituto, que allá si no es lepra, es otra cosa y lo podemos tratar. Pero si es lepra, la podemos tratar precozmente y nada, la lepra se cura, señores. No hay que tener estigma, hay que hablar de lepra, como estamos aquí en el programa, para que la gente conozca que no es una enfermedad que mata gente, que no es súper infecciosa y hablar de eso cura, porque si un paciente, si alguien, un televidente está viendo esto que tenga esa característica y va para allá, lo curamos con este programa. Entonces, para eso estamos aquí. Doctor, ¿y dónde contactar al doctor Huberto Bogar? ¿Dónde pueden los amigos contactarlo para futuros tratamientos? Estamos en Instagram como Doctor Huberto Bogar y estamos en el instituto de lunes a viernes por allá, en el área de cirugía. Doctor, gracias, debidamente orientados. Gracias por acompañarnos a esta consulta con el doctor Huberto Bogar González, médico cirujano, dermatólogo, con el que estuvimos tratando todo lo que tiene que ver con la lepra
en este mes de lucha contra la lepra. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.